Bienvenidos a este programa especial con el candidato presidencial Henry Falcón. Hoy están con nosotros Sheila Urdaneta, jefa de información del diario La Verdad, Rafael Simón Galicia Gutiérrez, periodista de Telecolor. Jiménez. Ah, qué bueno. Rafael Simón Galicia Jiménez. Así me gusta. Gracias, señor Elizabeth Martínez, periodista de Fuente Política del diario Panorama, y José Israel González, periodista de Somos TV. Ustedes saben cuál es la mecánica de este tipo de eventos. Tienen un minuto para preguntarle al candidato. Solo un minuto. Porque después le vamos a quitar el tiempo que se pasen, que creo que no va a ocurrir. Un minuto y arrancamos presentándole a Henry Falcón, que como bien decía Guido Briceño empezando, pues es un candidato con clara opción a representar a los venezolanos en este momento difícil que vive. Pues bien, con Henry Falcón dejamos a este panel de periodistas de alto calibre para que comiencen sus preguntas y arrancamos con José Israel. Tu pregunta, señor. Saludos. Quiero aprovechar también con la anuencia de la gente de Global TV y de las televisoras y emisoras que están conectadas a esta hora para enviar un saludo a Centro Occidente, Somos Televisión, y a nivel nacional en la retransmisión de este programa especial con la gente de Canal I. Y bueno, en concreto, los chavistas han sentido en los últimos tiempos, desde Chávez y hasta ahora, que en el tema social han logrado una serie de conquistas importantes, y cuando sienten que hay una amenaza de otra propuesta, allí intrínsecamente piensan que pueden perder todas esas conquistas. El tema social, el tema de las misiones, etc. En caso hipotético de una presidencia de Henry Falcón, esas conquistas van a continuar en manos de la gente, sobre todo más humilde, o va a haber un cambio para diferenciar una gestión revolucionaria con una gestión de Henry Falcón. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes y además a Global, que nos ha facilitado estas instalaciones para este programa especial. Quiero primero significar que nuestro gobierno, un gobierno de verdadera unidad, debe afianzar su accionar precisamente en lo social. El grave problema de Venezuela, el problema central de los venezolanos es la economía. Son las grandes distorsiones de la economía por carencias de política del gobierno. Ahora, los programas sociales vienen dados en la misma medida progresiva en que nosotros vayamos también rescatando el aparato productivo nacional. Ahora, nosotros hemos hablado de una política social complementaria. Una política social complementaria implica que lo que hasta hoy han sido conquistas de los sectores más vulnerables del país, bueno, serán programas sociales que se sostendrán. Lo que tenemos que hacer con esos programas sociales que hayan funcionado es despartidizarlos, ampliarlos y fortalecerlos. De eso se trata una política social muy activa y más aún en las condiciones de decadencia que vive nuestro país. Muy bien, antes de enviarle la palabra a Prisalem, quiero decirles que esta transmisión especial con Henry Falcón la estamos transmitiendo en vivo y directo a través de los canales de televisión Global TV, como Señal Matriz, Canal 11 del Zulia, Telecolor, Imagen TV, CMC, Col Channel, Somos TV en Lara y Canal I. Y también por el circuito de emisoras de radio Sabor 106.5, Super 95.5, Chiquinquireña 90.9, Metrópolis 103.9, Mara Ritmo 900 AM, Latinos 97.1, Extrema 98.9, Libertad 620 AM, Órbita 103.3, Col 105 FM, Fe y Alegría 850 AM, Fe y Alegría 88.1, Sierra 99.1, Popular 95.5, Concierto 96.5 y Vox 89.3, también Calor 93.5 y Gigante 98.3, como ustedes pueden. Está encadenado y es candidato presidencial. Pero antes también quiero decirle que usted puede seguirlo a través de las redes, en las cuentas sociales, Facebook con Henry Falcón, Twitter con Henry Falcón, Instagram Henry Falcón, y además tenemos la posibilidad de que usted nos escriba sus comentarios nos envía sus comentarios a través del 0414-360-3004. Y no olviden hacer mención en las redes usando el hashtag numeral Henry Falcón. Pues bien, vamos con usted, bella mujer. Gracias. Buenas noches, candidatos. Bienvenido nuevamente al Zulia. Gracias, gracias.
En las últimas horas, últimos días, usted ha recibido respaldos de dirigentes de peso de la oposición. En tan poco tiempo, ¿cree usted que probablemente exista una unidad verdadera dentro de la oposición? Mira, yo creo que la unidad es muy diversa y se expresa de muchas formas. Nosotros pudiéramos decir que la unidad ahora se expresa en la base militante. Todas esas estructuras de los partidos de la mesa de la unidad democrática, más allá de su dirigencia, está ahora entendiendo de que es la hora del país. Entonces ahí hay un apoyo importante de sectores de Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de un nuevo tiempo, más allá de las manifestaciones de respaldo que hemos recibido, no solo de Chuo Torrealba, Vicente Díaz, Enrique Márquez y otros respaldos, el caso hoy del ex candidato Ratti, Luis Alejandro Ratti, y sostendremos otras conversaciones y vendrán otros pronunciamientos, porque no es el momento de los cálculos particulares o partidistas. Lo que está en juego es el destino de Venezuela. Ahora, este es el momento donde nosotros tenemos que darle la cara al país, dar un paso al frente por el país, mostrar de verdad desprendimiento y compromiso. Aquí no es el momento de esconderse o de jugar a la mezquindad, de abstraernos de la realidad del país. Porque cuando uno va a sectores, como donde estuvimos hoy, el sector La Curva, que pudiéramos decir, José Israel, es como la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto. ¿Qué es lo que ves allí? Miseria, pobreza, hambre, desesperación, más allá de la frustración. ¿Y qué vamos a hacer los políticos? Nos quedamos los políticos entonces encerrados en nuestras propias miserias políticas, en lo subalterno. No vamos a trascender para ir a la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de la gente. ¿Cuál es el rol de un partido? ¿Cuál es el papel de un político? Intermediar en la resolución de los problemas de los demás. Ahora, es el momento de esconderse, es el momento de jugar simplemente al cálculo por un partido. De allí que uno no entiende cómo es que hay una dirigencia que en este momento, en esta hora del país, se esconde, se paraliza. No es el momento de la inercia, es el momento de la verdadera unidad para rescatar y salvar nuestro país. Con esto del momento de la verdadera unidad, no vamos a comerciales. Amigos, seguimos en este programa especial con Henry Falcón, candidato a la presidencia de la República. Como ustedes saben, estamos acompañados hoy de José Israel González, de Prísales Martínez, de Sheila Urdaneta y también de Rafael Simón Galicia Jiménez. Así es. Ustedes ya lo conocen. Les toca preguntar, Galicia. Voy a hacer 3 preguntas rapiditas. ¿Quién o en quién ha pensado usted para vicepresidente de la República? 2. Usted eliminará el carnet de la patria porque dice el presidente Maduro que usted planifica eliminar ese bendito carnet. ¿Usted qué opina sobre esta afirmación del presidente? 3. Ha escrito un WhatsApp, le ha enviado un fax a Capriles. ¿Lo va a apoyar Capriles, sí o no? Capriles primero es muy buen amigo. Ustedes saben, yo estuve aquí acompañando la campaña de Enrique. Yo fui su jefe de comando de campaña. Sostenemos permanente comunicación, como también lo hago con Manuel Rosales. Me comunico con Henry Ramos Alud, más allá de las diferencias que podamos sostener en este momento. Bueno, hay una relación de amistad, pero también hay un compromiso con el país. O sea, no hemos perdido nuestra visión estratégica de cambio necesario en el país, que sí la perdió Nicolás Maduro. Ese sí perdió cualquier posibilidad de éxito, porque Maduro traicionó incluso al chavismo. De allí que esto no se trata de un carnet. No es el carnet, porque tú tienes tu cédula, yo tengo mi cédula. Ahora, ¿cómo afianzar una relación gobierno-Estado con el ciudadano en atención a sus necesidades sentidas? Es a través del control político de un carnet. Es exactamente la necesidad que tiene el gobierno de ejercer la presión para que en los procesos electorales, bueno, a través de los puntos de control, usted sabe que eso es una de las grandes trampas del gobierno,
las trampas que se expresan en cada proceso electoral, en el centro electoral. El voto asistido, el control con los puntos rojos, los camiones llenos de comida, etcétera. Ahora, eso es de verdad reconocer al ciudadano en su condición y en su dignidad, o es por el contrario un mecanismo de chantaje, de control político y de control social. Aquí lo único que hay que exigirle al venezolano es su cédula de identidad. Ahora, nosotros estamos planteando una tarjeta humanitaria. Una tarjeta humanitaria como existe en cualquier país, en Chile, en Colombia, que son programas de atención a sectores más excluidos, sectores en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, esa tarjeta solidaria se enmarca dentro de la política que hemos planteado de dolarización del salario, que no es la dolarización la panacea en la solución de los problemas de la economía del país. Bueno, pero tiene que haber una política dirigida de verdad a equilibrar los salarios en torno a la realidad de la calle y a la dolarización de bienes y servicios. Ahora, esa tarjeta que nosotros estamos planteando es una tarjeta en dólares. O sea, de manera de que tú no dependas de un subsidio indirecto del Estado, donde de repente dependes del carné para que haya un depósito en bolívares que al final se convierte en sal y agua, o que tengas que depender de un carné para que llegue una caja de comida, y la caja de comida implica que tú te vas a alimentar de lo que quiere el gobierno. Lo que queremos nosotros es que aquí haya alimentos en los supermercados, haya medicina en las farmacias y en los hospitales, que podamos en estas primeras de cambio abrir ese canal humanitario al que han apelado buena parte de la población venezolana sin ningún complejo. ¿Cuál es el complejo? ¿Y de dónde saldrán los dólares para esa tarjeta? Bueno, ahí están los ingresos petroleros, están las reservas del país, pero además de eso, ¿tú sabes cuánto petróleo se le regala en el marco del convenio con Petrocaribe a otros países? Se le regalan casi 100.000 barriles de petróleo diario. Al cálculo, a la estimación del barril, del precio del barril de petróleo en dólares, ¿tú sabes cuánto es eso? Casi 2.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuál es la deuda que tiene hoy Cuba con Venezuela? Casi 16.000 millones de dólares. ¿Se le regala o es trueque? Se lo regalan. ¿Y lo pagarán? Eso no lo pagan, ni se trata de un trueque. ¿Cuál trueque? Es regalo. ¿Regalos para qué? Para que haya votos, acompañamiento en la OEA, para que haya acompañamiento en Naciones Unidas. Y eso ha sido una política de dádiva del gobierno, que es lo que ha permitido que hoy tengamos esta condición de crisis estructural que vive el país. Ahora, ¿cómo es que te vas a cerrar ahora, después que te convertiste en el don regalón del mundo? Aquí incluso se le dio combustible al barrio Bronx de los Estados Unidos. ¿En Nueva York? En Nueva York. Y se regalaron plantas eléctricas y viviendas, hasta aviones. Los aviones, se regalaron aviones a Ecuador, se regalaron incluso viviendas a Cuba. ¿Y cuánto le debe Nicaragua a Venezuela? Ahora, no es que nosotros vamos a llegar en una suerte de confrontación con otros países, no. Pero ese recurso que se regala muy bien no se pudiera utilizar para que el subsidio de los sectores más pobres lo reciba en efectivo, José Israel. Que la gente pueda recibir subsidios en dólares, pero directos, que tú compres lo que tú quieras. Y por eso es que yo apelo en estas primeras de cambio a ese canal humanitario. Si nosotros hemos dado, ayuda, hemos sido solidarios con el mundo, ¿cómo es que ahora, por razones ideológicas, le vamos a decir a los Estados Unidos, a Colombia, a Chile, a Rusia, a China, si tenemos que abrir los aeropuertos y los puertos y las fronteras para que llegue alimentos y llegue medicina, ¿por qué no? Y llenar los anaqueles y entonces saber administrar, tener una administración eficiente del recurso de los venezolanos, para que no tengamos esta situación de miseria y de pobreza y para que nuestros muchachos no sigan emigrando a buscar en otras latitudes oportunidades que no les ofrece su país, siendo este un país muy rico. Candidato, le digo... Y el vicepresidente no lo dijo. Aguántate un momentico, Galicia. Okay. No le pregunta a Sheila, tranquilo. Un poco a lo que él decía. Responder esta pregunta que me parece muy interesante, si ya usted pensó quién sería su vicepresidente, y como esta es una competencia, la del 20
es una competencia, ya en las competencias a veces se gana y a veces se pierde. ¿Usted aceptaría ser el vicepresidente de Maduro? Por supuesto que no, jamás. Yo jamás aceptaría ser vicepresidente de una dictadura. Porque es la verdad. Ahora, aquí hay gente que pueda decir lo que quiera decir, pero este es un gobierno de corte dictatorial, un gobierno autoritario, un gobierno tramposo, porque lo es. Ahora, este tipo de gobierno no admiten la disidencia y la posibilidad de una sustitución. Pero esta es la última oportunidad que tenemos los venezolanos, por la vía pacífica, democrática y constitucional, de echar de ahí a este gobierno. Y de allí que hay que diferenciar en esto de las condiciones electorales a las condiciones políticas. Son óptimas las condiciones políticas. Y lo que tú planteas, Galicia, y plantea Sheila, en torno al equipo de gobierno, no puede ser cualquier gobierno. Nosotros hemos dicho, el nuevo gobierno debe ser un gobierno de unidad, de transición y salvación nacional. No puede ser un gobierno de cuotas de partido. Tiene que ser un gobierno de la capacidad, la responsabilidad, del intelecto, del conocimiento. Aquí tenemos que llamar a los mejores. ¿Quién dirige la economía del país? ¿Quién es el jefe de la economía en el país en el momento más crítico que haya vivido Venezuela? Incluso que haya vivido Latinoamérica. Esta crisis no la ha vivido ningún país de Latinoamérica, cruzada como es la crisis nuestra. Ahora, ¿quién dirige la política social en Venezuela? La burocracia de un partido. ¿Quién dirige la economía? La ineptitud, la incapacidad. ¿Quién dirige el gobierno? ¿Quién dirige la política exterior venezolana? ¿Por qué vivimos aislados? ¿Cómo es eso de una política exterior, de una diplomacia de carrito chocón? Todos los días peleamos con un país. Entonces aquí tenemos que ver esto en un contexto real, objetivo, amplio, aquello de un gobierno de amplia base, de inclusión sin excluir a nadie, pero también donde pueda concursar la política, la academia, el sector productivo, los empresarios, los trabajadores, un verdadero gobierno de unidad nacional donde prive el conocimiento, el compromiso y la responsabilidad. No tiene nombre. En su momento nosotros, por supuesto, vamos a anunciar a algunos colaboradores importantes. Yo decía, anunciamos 2 nombres y uno, bueno, ciertamente no lo habíamos conversado con él, pero yo le tengo mucho respeto y mucha admiración, por ejemplo, en el tema de conocimiento de la diplomacia venezolana y además en esto de insertarse y de buscar la mejor relación en la comunidad internacional, a un Eduardo Fernández y también a un Julio César Pineda, y con ellos hemos venido desarrollando un conjunto de conversaciones importantes. Pero no Y tiene atención a vicepresidente. Enrique Capriles. Bueno, ahí estamos, en su momento vamos a dar a conocer. Pero de todas maneras, Atención a otro. Enrique Capriles. de todas Enrique maneras, Capriles es buen amigo y hemos conversado. Yo era el candidato a Usted era su vicepresidente candidato para ser de vicepresidente. Enrique Capriles. De todas maneras, ojalá y Enrique, bueno, dio un paso al frente y ello también represente una oportunidad no solo para el país, sino también para que los factores que hoy pudieran tener una postura contraria a la nuestra en esto de la participación, no solo sientan que ese gobierno también es de ellos, es de primero justicia, es de voluntad popular, es de acción democrática, es de un nuevo tiempo, es un gobierno para Venezuela, no un gobierno de un partido, no es un gobierno de un presidente, es un gobierno de mucha amplitud, pero repito, tiene que ser un gobierno eficaz, eficiente, que resuelva, no que complique. ya ustedes saben que Henry Falcón no les va a contestar la pregunta que le hizo Rafael Simón en términos de quién va a ser presidente. Pero parece que insinuó que Capriles espérate, que se propondría a Capriles como espérate. vicepresidente, quedaría de Capriles a ver si- Espérate un ¿Dónde momento. está Galicia? Está la noticia. Así es. Espérate un momentito porque yo sé que es lo que tú quieres. Travieso, Galicia. Claro, Galicia es travieso porque es que él quiere que Henry Falcón le diga de una vez esta noche que el candidato es muy parecido a él, pero un poco más alto. Pero no lo voy a decir. Amigo, No, pero es que hay varios candidatos. Hay varios candidatos extremos, pero lo que puedes tener la seguridad de que no va a ser cualquier vicepresidente, como suele suceder en este tipo de gobiernos como el que tenemos por delante. Ni va a ser una cuota de partido. Ni tiene que ser una cuota de partido. Y tú me conoces muy bien, José Israel, nosotros hemos gestionado en Lara, en Barquisimeto, con la mayor amplitud. Jamás se puede decir, por ejemplo, de Henry Falcón, tú sabes que es así, y yo estoy seguro que ustedes, Sheila, Priscelen
y el propio Galicia saben que nosotros no somos gobernantes de la confrontación, del conflicto, no somos gobernantes de la persecución a nadie. Nadie puede decir en Lara que en 17 años de gobierno, Henry Falcón, por ejemplo, tiene una denuncia por violación de derechos humanos. O Henry Falcón alguna vez llamó a un canal de televisión, una emisora de radio, o a un medio impreso para presionar porque hubo una crítica a Henry Falcón o su gobierno. No, como sí me dicen que ha ocurrido aquí mismo en el Zulia, incluso con algunos comediantes. Hablábamos hoy con unos amigos del caso de la gaita de protesta, cómo es que eso va como desapareciendo, porque hay una suerte, y más que una suerte, una especie de veto a la crítica. Eso no puede ser en un gobierno verdaderamente democrático. ¿Cuántas cosas se dicen de nosotros? Ahora, la crítica, bienvenida a la crítica. La crítica es una orientación que se recibe incluso a través de ustedes, comunicadores sociales, bueno, para reflexionar y rectificar en el ámbito del ejercicio del función del gobierno. ¿Cómo no tiene la palabra José Noel González? Hace rato utilizaste una palabra, la disidencia, y recuerdo que el rompimiento, el punto de quiebre de Henry Falcón en el chavismo, cuando comenzó aquel conflicto interno contra Chávez, fue a raíz de una orden presidencial para que tú, siendo alcalde, expropiaras las empresas Polar, las Gobernador, instalaciones. yo era gobernador. Ya era gobernador. sí. Correcto. En las instalaciones de Polar, cerca del obelisco. No, por supuesto, no ejecutaste esa orden, eso te creó un conflicto interno que a la larga te saca del chavismo. La gente te relaciona y te vincula con el empresario Lorenzo Mendoza, y hace unos meses atrás hablaste muy bien de él como empresario. Ustedes no han hablado sobre este tema de tu candidatura. ¿Tú aspiras que Lorenzo Mendoza, antes del 20 de mayo, invite por lo menos a votar como una especie de retribución por aquello que no hiciste? Fíjate que yo no aspiro que él convoque a la participación por una retribución a Henry Falcón. No, es por un deber ciudadano. Hoy nosotros tenemos por delante una oportunidad, decía ahora, única de salir de este gobierno. Ahora, es participando. ¿Cuál es el otro camino? ¿Alguien conoce una ruta, un camino, una propuesta, un plan diferente al que nosotros hemos presentado? Nadie. Pero Lorenzo no ha hablado. Nadie lo conoce. No lo ha hecho. ¿Tú aspiras que lo haga? Yo aspiro que lo haga. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos esa decisión en aquel momento? Hace casi 10 años. Precisamente cuando el chavismo era chavismo. Cuando no había esto que está sucediendo ahora. Que hay un chavismo, existe el chavismo, no es una mentira, es una realidad, no podemos subestimarlo, pero un chavismo que no cree en el gobierno, que no cree en Maduro, porque Maduro le destruyó su esperanza. Entonces, ese chavismo tenía mucha más fortaleza en aquel tiempo. Bueno, el barril de petróleo estaba en $120, un chavismo con un nivel de aceptación del 60%, y simplemente allí privó, en el caso nuestro, la convicción y el compromiso con Lara y con el país. No podíamos atender ese llamado esa orden de iniciar una persecución a la iniciativa privada o a una empresa, incluso contrariando los mismos instrumentos legislativos que habíamos aprobado nosotros. Ahora, ojalá y Lorenzo Mendoza entienda, yo no lo conozco, lo he visto una vez y una cosa circunstancial, pero esto no es un compromiso con Henry Falcón, se trata de un compromiso con el país, porque ¿cuál es la otra garantía de éxito que tiene Venezuela por delante? Si no es en el marco de la Constitución, si no es sobre la base del elemento democrático, es decir, del voto. No hay otro camino. El otro camino, o la otra propuesta, o el otro plan, difuso como es, porque nadie lo ha planteado, bueno, entonces pudiera ser que alguien aspire a una intervención militar a Venezuela, cosa que además es vergonzosa, o alguien está aspirando a un golpe de Estado o una solución que venga desde afuera. Eso no existe. No hay soluciones mágicas en Venezuela. Si no entendemos que lo que tenemos por delante es una gran oportunidad, bueno, aquí pudiera ser, como dice Fernando Mírez, que esta sea la última elección legítima que pueda ocurrir en Venezuela. No está allí la aprobación pendiente de la Constitución por esta, entre comillas, Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pudiera venir después de esto? ¿O queremos, por el contrario, que haya un escenario de conflicto
que se profundice la crisis y de esa crisis entonces surja una situación de mayor complejidad que nos invite a una guerra fratricida entre nosotros mismos. La solución es pacífica, es electoral. Candidato, usted insiste en que es la última oportunidad que tenemos de Henry Falcón de perder por una pírrica cifra de votos. ¿Qué hará el 21 de mayo? ¿Cómo se le presentará Henry Falcón al país, a Venezuela, el 21 de mayo? Depende. Si aquí se desconocen, como en efecto se ha venido desconociendo y lo denunciamos recientemente ante el Consejo Nacional Electoral, si se desconoce la normativa que regula los procesos electorales en Venezuela, si se desconoce la Constitución, si el Consejo Nacional Electoral obra en función de beneficiar a una parcialidad política, entonces la lucha se transforma, así lo hemos dicho, y lo decimos con toda responsabilidad. Ahora, nuestra Fuerza Armada Nacional tiene una gran responsabilidad en esto de que se respete la voluntad de la gente, de las grandes mayorías, incluso de buena parte de nuestras Fuerzas Armadas que también se ven afectadas por la severa crisis que vive el país. Lo que no podemos es seguir permitiendo este lazo que tiene el CNE con el gobierno y terminan permitiendo todo lo que se le ocurre al gobierno. Nosotros hicimos una denuncia recientemente sobre el uso de símbolos patrios, sobre el uso desmedido de los medios públicos, las cadenas presidenciales, pero además de eso no podemos permitir los puntos rojos en las inmediaciones de los centros electorales, la perversión del voto asistido. Me decía una docente hoy en San Francisco, no, ya nos llamaron a una reunión. O sea, nosotros debemos aceptar la asistencia del voto. Eso es violatorio a la ley, no lo vamos a permitir. ¿Y en el simulacro del domingo? Bueno, eso también, ese simulacro es un acto de ventajismo del gobierno con la anuencia del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿cómo vencer el ventajismo? Masificando la votación, ejerciendo los controles en torno a la defensa del voto. Por eso es que esto no se le puede dejar exclusivamente a los partidos. Aquí, si tú vives de la perturbación, de la angustia del día a día, donde la gente invierte buena parte de su tiempo porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay gas, porque no hay efectivo, porque no hay transporte, porque el abuelito tiene que levantarse a las 2 de la mañana para hacer una cola desde las 3:30 para ver si a las 10:30 le dan 20.000 bolívares. O sea, frente a esa tragedia nosotros hemos dicho, bueno, por Dios, y no le podemos regalar un día de nuestras vidas a nuestro país. No podemos votar y convertirnos nosotros en guardianes de esa voluntad de la gente. ¿Está aceitada la maquinaria de Henry Falcón? Bueno, tenemos un 85% del padrón electoral y ya se está sumando buena parte, repito, de los propios partidos, de la Mesa de la Unidad Democrática, a través de su base militante. Y hoy recibimos un respaldo de Luis Alejandro Ratti, también es allí un importante grupo de venezolanos, menos que están formados en esto de la defensa del voto. Ahora, te están estigmatizando porque fuiste chavista y te están atacando. Hoy, probando esos ataques por la red y por todos lados, ¿tú crees que haber sido chavista fue una ventaja o una desventaja? No, yo creo que nadie, y lo he dicho, uno puede negar sus orígenes. Yo participé del chavismo, pero conozco la realidad de uno y la realidad de otro. Yo soy la única, y lo digo con propiedad, soy la única hoy, en el ámbito del electoral, la única garantía de una transición pacífica en el país. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, representamos un sector importante del país que quiere una solución en paz. Estoy hablando de ese 82% que rechaza el gobierno. Segundo, porque nosotros no hemos planteado, jamás nos hemos salido de esa línea de actuación convocando a la violencia. En ningún momento andamos buscando atajos. Siempre hemos sostenido la tesis, y es allí también la coherencia, la tesis de el diálogo, el entendimiento, la concertación, la negociación política como elementos consustanciales a la democracia. Y siempre hemos dicho la salida electoral. Jamás hemos salido de allí. Y hoy hemos sostenido que una vez yo, presidente de la República, es necesario convocar una gran concertación nacional. 1, sin presos políticos. 2, sin persecución, sin retaliación. Como dijera Américo Martín,
que los perseguidos de hoy no nos convirtamos en los perseguidores del mañana, que sobre la base de ese elemento de concertación muy amplia en el país con todos los sectores sin ninguna exclusión, nosotros podamos de verdad estabilizar política, socialmente y generar condiciones de gobernabilidad para tomar las grandes decisiones que demanda Venezuela, la economía, un verdadero programa de estabilización macroeconómica y poder atender los grandes desequilibrios sociales, el problema del hambre, el desabastecimiento, la miseria, la pobreza, la desnutrición, la deserción escolar, etcétera. Todos esos son elementos perturbadores de la vida diaria del venezolano. Eso tiene que ser materia prioritaria en un verdadero gobierno. Bien, Retomando un segundito, un poco sus antes. retomando sus palabras. Pero un segundito antes, mi amor, para leer unas preguntas que envían nuestros televidentes. Calma, Y ya las vamos a tener allí. Y quiere que hablar Sheila. Pero si no, José Israel me robó el turno. No, yo no le robo aquí. Dice así, buenas noches. Yo estoy aquí para preguntar. Excelente programa, candidato. El municipio de Cabimas está con usted. Yo soy dirigente juvenil independiente de la Juventud Progresista. Mi nombre es Jefferson Petit y desde ya estamos ansiosos de recibirlo mañana en Cabimas. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes para darle la palabra a Sheila y después a Galicia. Seguimos, amigos, en este programa especial con Henry Falcón. Recuerden que estamos acompañados de José Israel González, de Príceles Martínez, del señor Rafael Galicia y de Sheila Urdaneta. Aquí en Galicia, por supuesto, nos ha dejado que ella pregunte también. Pero les quiero decir que usted puede seguir esta transmisión a través de Global TV, Canal 11 del Zulia, Telecolor, Imagen TV, CMC, Col Channel y Somos TV en Lara y Canal I. Y por cierto también por el circuito de emisoras de radio, Sabor 106.5, Super 95.5, Chiquinquereña 90.9, Metrópolis 103.9, Mararreino 900 AM, Latín 97.1, Extrema 98.9, Libertad 620 AM, en la costa oriental del lago, Órbita 103.3, Col 105 FM, Fe y Alegría en AM y Fe y Alegría 88.1, Sierra 99.1 FM, Popular 95.5 y también Concierto 96.5, Voz 89.3, Calor 93.5 y Gigante 98.3. Y recuerde que también puede usted seguir al candidato y además las incidencias de este programa en las redes sociales de Henry Falcón. Y además de eso puede hacer su presencia a través de el hashtag Henry Falcón Zulia y puede enviar sus preguntas a el 0414-360-3004 y aquí tengo algunas de ellas que le voy a formular a el candidato presidencial Henry Falcón. Buenas noches, candidato Falcón. Javier Ávila desde Los Puertos. En caso de usted ganar, además de atacar el problema económico en Venezuela, usted mantendría el CLAP y los bonos. Aquí tenemos la otra. ¿Cómo podría controlar la corrupción y castigarla con los militares y los distintos ministerios que tanto daño han hecho a nuestro país? Y Henry Falcón plantea que esta es la última oportunidad de sacar al gobierno por la vía pacífica. De ser así, si Falcón pierde, hará como Maduro si pierde, que dijo que se iba a tomar el fusil. Bueno, Maduro dice que va a tomar el fusil porque los votos los tenemos nosotros, es lo que le queda, agarrar su fusil, pero no tiene votos porque no tiene pueblo. Ahora, uno de los grandes problemas, y ellos lo saben, han pervertido el país. El problema de la corrupción es para coger palco en Venezuela, eso es mentira, es una verdad. El problema de la corrupción no es en los alimentos, en las medicinas, en la cabilla, en el cemento, en todo, en la gasolina, el contrabando de extracción. Son funcionarios del propio gobierno, por Dios. Y esa perversión del gobierno termina afectando, bueno, a la mayoría del país. Porque hay unos pequeños sectores, pequeños grupos, como decía Enrique en su momento, enchufados, bueno, que tienen una condición especial. Mientras tanto, la gran mayoría se está muriendo de hambre. Es un poco esto que decíamos, Galicia, esto de los que critican, que son pocos, son minorías, la propuesta de la dolarización. ¿Qué es lo que no está dolarizado en Venezuela? ¿Cuánto cuesta en Venezuela un cartón de huevo? 1.800.000.
¿Cuánto cuesta un caucho, una batería, un apartamento? Todo lo que usted vaya a buscar en Venezuela, todo está dolarizado, menos el salario. ¿Cuál es el salario de un trabajador? El salario de hambre que anunció Nicolás Maduro recientemente, que es una cosa además impresionante. Este es el único país del mundo, el único país del mundo, donde tú compras un billete de 100 en 250, donde se regala la gasolina. Pero este es el único país del mundo donde todos los años, Día del Trabajador, la gente está preocupada. O sea, porque este es el único país donde se le descuenta, se le rebaja el salario anualmente a los trabajadores. Este país nuestro. Ahora, el problema de la corrupción, la falta de control político del propio gobierno, eso es lo que mantiene una situación de indefensión a la mayoría de los venezolanos. Y todo esto responde en buena medida a las inquietudes y a las expectativas de la población. ¿Qué vamos a hacer en el nuevo gobierno? Nosotros vamos, como decía José Israel, ¿vamos a eliminar los programas sociales? No vamos a eliminar programas sociales, por el contrario, lo que tenemos es que ampliarlo, que el programa social no sea una exclusividad de un sector, porque ese sector tiene, de alguna manera, nexos de afecto o compromisos políticos con el gobierno. Es decir, tú no objetas el programa como tal, sino cómo se distribuye. Claro. O sea, yo creo que incluso esa tiene que ser materia de la legislación. El Estado venezolano, no el gobierno, el Estado venezolano no puede sujetar un programa social a la condición política de ese ciudadano. Eso tiene que ser prohibido incluso por ley. Ahora nosotros estamos planteando... Ya está prohibida la discriminación. Bueno, pero lo hace el gobierno cada vez que quiere. O sea, ¿cómo es esto de que entonces tú pones un toldo cerca de un centro electoral? Incluso esto que dijo el propio presidente, lo dijo recientemente, esto es dando y dando, dice. Dando y dando es que yo te doy una caja de comida, pero tienes que votar por mí. Eso es un irrespeto a la gente. Y de allí que nosotros hemos planteado este gobierno. ¿Por qué de transición? Porque tiene que ser un gobierno especial, un gobierno de tiempo incluso reducido, de un solo periodo, para que esto no se convierta en una herencia, como ha sucedido con este gobierno, que pareciera que todos los programas sociales son herencia del otro. Y esa es una perversión con la cual nosotros tenemos que acabar en estas circunstancias de crisis del país. ¿Y cómo se compite con estos puntos de control, tomando en cuenta, y voy a repetir sus palabras, donde hay miseria, pobreza, hambre, desesperanza? ¿Cómo se convence a la gente a que vaya a votar, tomando en cuenta que hay control por parte del Estado con programas sociales, con cajas de comida? Porque ya ese chavismo y ese venezolano no está tan sujeto a esa condición de opresión del gobierno. Porque el chavismo no quiere sostener compromisos con Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro les ofrece un cielo, pero termina regalándoles un infierno. ¿El chavismo va a votar por usted? Claro, buena parte de ese chavismo. Hoy hay un gran deslave en el chavismo y lo sabe el gobierno. Pero fíjate, una cosita, una pregunta para interrumpir un poco acá. No, por favor. Hay gente de la oposición que no te está apoyando, no sabemos, tú conocerás la razón. Pero hay personas de oposición que están dándote apoyo. ¿Qué dirigente importante del chavismo se te ha acercado para darte apoyo? Bueno, hay dirigentes que participan del chavismo. Ahí está, por ejemplo, el exministro Víctor Álvarez, por ejemplo, para decir un nombre. Víctor Álvarez participa en el equipo técnico que en materia económica lidera Francisco Rodríguez en la propuesta económica para el país. Estamos hablando de un exministro del presidente Chávez. Y así otros. Y mucha gente, hay mucha gente que te susurra al oído, aquel que está por allá, el otro que está por allá, pregunto yo. ¿Te han susurrado mucho en Maracaibo? Pero por Dios, aquí también. Mira, ahora, estamos en el Zulia, por cierto. ¿No te ha susurrado Manuel Rosales? ¿Ha habido conversación con Rosales? Está en la llama misma, por teléfono. Está en la misma situación de Capriles, que sí, que no. ¿Hasta dónde llega? ¿O el tema de Enrique Márquez fue un tema, una decisión propia de él, o fue acordado con Rosales? No, fue una decisión propia de Enrique Márquez, y así otros de Un Nuevo Tiempo. Ahí está Timoteo Sembrano acompañándonos, y un sector importante. Y 3 dirigentes zulianos fueron expulsados de aquí, de Un Nuevo Tiempo, por anunciar. Bueno, ya andaba gente con nosotros de Primero Justicia y Voluntad Popular,
Y de Acción Democrática no te quiero contar. ¿Y Rosales? Y Rosales mantenemos una comunicación, la mantenemos. Yo conversé con Rosales hace 15 días. Ahora, yo estoy diciendo la verdad. ¿De qué hablaron? Pero ¿en qué quedan Hablamos esas conversaciones? de la Exactamente, esa es la política, de la necesidad. Yo planteo mi posición. ¿Cuál es la posición de otros en torno a la participación o no frente a la tragedia que vive el país? De eso conversamos. Ahora, ¿hay alguna propuesta distinta a la nuestra? Yo decía ayer, yo emplazo a la mesa de la Unidad Democrática, con todo respeto al Frente Amplio, vamos a debatir, convénzame pues. ¿Y Borges? Con Borges no he tenido ninguna conversación, y no tengo conversación porque entiendo que él vive en el exterior. Y es muy fácil algunas veces ver la política desde afuera. Ahora, la política hay que verla desde aquí, desde los barrios, meterse ahí en el sector La Curva. Es decir, que tú te niegas a hablar con los más radicales de la oposición. No, no, no. Porque si viven en el exterior por WhatsApp o por teléfono, lo puedes decir. Tú no hablarías con un Borges, con un Ledesma, con un María Corina. No, lo descartas. No, 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 al contrario. Ellos no quieren tener una conversación productiva con ¿Tú lo has nosotros. llamado y no te contesta? No, 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 yo no lo he llamado, no tengo que hacerlo. Ahora, ¿por qué no conciliar posiciones? La semana pasada incluso sostuvimos una conversación con algunos importantes dirigentes de la iglesia. El presidente y de sectores empresariales. Y algunos de ellos decían, creo que nos equivocamos, no adoptamos la postura correcta. Con los cardenales. El camino es equivocado. Con algunos representantes de la Iglesia Católica hemos conversado, como mañana incluso nos vamos a reunir con algunos pastores de la Iglesia Evangélica. O sea, la realidad de hoy no es la realidad de hace un mes atrás. Y la realidad de hace un mes atrás no es la realidad de 6 meses atrás. Los militares hoy, nosotros pasamos por ahí por todas las alcabalas. ¿Y tienen militares? No, que se les hace converso en ese tema de lo político con militares. Estoy diciendo esto de cómo el trato ahora, el reconocimiento de un funcionario militar a esta propuesta nuestra, tiene verdadera pertinencia y verdadera razón en este momento. Pero Candidato, Estados Unidos, el un presidente caso de la hipotético. República anunció un diálogo en Dominicana, prepara maletas para ir a Dominicana. ¿Usted qué le responde? ¿Usted iba a ese diálogo? ¿Usted qué opina usted de esa? Nicolás Maduro no tiene ninguna posibilidad de convocar a ningún diálogo. Primero porque no tiene credibilidad, nadie confía en Nicolás Maduro. Ahora el diálogo lo vamos a convocar nosotros, el nuevo presidente Henry Falcón, que será parte de nuestra política de entendimiento y concertación nacional. Ahora, ¿cómo estás aspirando a convocar un diálogo si Estados Unidos no reconoce un proceso electoral y tú de resultar electo no puedes reconocer tu elección? Además, estuviste con un programa en CNN con Federico de Rincón, insinuaste que te reuniste con un alto funcionario de los Estados Unidos, pero no revelaste el nombre. Ese alto funcionario, ¿quién fue? Si lo puedes decir Con en este momento. varios funcionarios. Y segundo, ¿compromete ese funcionario la política externa de Estados Unidos? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y no me he reunido solamente con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, yo me he reunido con funcionarios incluso de los países del Grupo de Lima y me he reunido con funcionarios de gobiernos de Europa. ¿Y qué te dicen? Bueno, he allí una realidad. Lo que yo planteaba en ese programa de Fernando del Rincón, nosotros no reconocemos la política electoral del gobierno y el proceso electoral de Venezuela. No la reconocemos, al menos que gane usted. Y esa es una verdad. Van a desconocer la expresión de la mayoría de los venezolanos en darse un nuevo destino, en darse un nuevo gobierno. Alguien lo puede desconocer en la práctica. Seremos reconocidos en Venezuela con esa expresión mayoritaria de la gente en cambiar un gobierno y seremos reconocidos por el mundo. Vamos a ser reconocidos por el mundo porque Venezuela con el nuevo gobierno, bueno, representa una posibilidad de resolución de los mismos problemas que genera el gobierno venezolano en la región. El problema migratorio, por ejemplo. O sea, hay razones para que haya preocupación en algunos países del mundo en torno a Venezuela, a su gobierno, no al país. Y de allí que hay que diferenciar también el tema de las sanciones. Una cosa es una sanción a un funcionario, es distinto una sanción al gobierno y es muy distinta una sanción al pueblo venezolano. Son tres cosas totalmente distintas.
que hay que saber diferenciar. Ahora, eso está allí en la legitimidad de cualquier gobierno. Frente a esta situación que ha planteado el gobierno venezolano, que genera crisis en toda la región, con esta política de confrontación permanente, de aislamiento, que en fin de cuentas termina afectando ¿a quién? Sí, A los ciudadanos más humildes del país. Vamos a darle la palabra a Pisalén, que tiene intenciones de preguntar, Sí. y también a Sheila, porque yo creo que Galicia, haciendo uso y No me han abuso dejado de preguntar. su presencia. ¿Será que mañana en el programa Ocho Columnas le bueno, pregunto? mañana preguntas en el programa, pero ahora pregunta Pisalén y luego Sheila. A Sí, poco menos gracias. de queda semana y media de las elecciones, candidato. También se maneja un escenario de que las elecciones se suspendan. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Puede prorrogarse este proceso electoral para diciembre, como lo han venido pidiendo unos sectores de la No, oposición? eso no está planteado, Priscila. Eso es, por supuesto, se generan matrices y sobre eso entiendo yo que es como para generar más confusión, y entonces la gente de momento dice, bueno, pero es que esto lo van a suspender. Eso no está planteado. No está planteado. Mañana tenemos nosotros una reunión en el Consejo Nacional Electoral. Por cierto, vamos a hacer unos anuncios importantes mañana desde el propio Consejo Nacional Electoral. Allí vamos a estar todos los candidatos. Entiendo que va a estar el Tribunal Supremo, va a estar el Plan República, va a estar nuestro comando de campaña y estarán los comandos de campañas de otros. Bueno, y ese es un momento oportuno para decir unas cuantas verdades allí. ¿Cuáles son esas verdades? Muchas verdades. Las vamos a decir mañana. Adelante Y así una, como vamos adelante también, una. como vamos a anunciar en los próximos días, y otros también anunciarán respaldo, y nosotros vamos a anunciar también políticas de gobierno en esto de ir generando un esquema de confianza que le dé elementos al ciudadano para asumir esta responsabilidad en la participación y en esto de cambiar la ruta, el destino del En país. esa política de gobierno, la misión vivienda. Muchas personas, muchos venezolanos han sido beneficiados con una vivienda a raíz del gobierno nacional, pues que le ha prestado este apoyo a quienes no tienen ni la forma de cómo adquirir una vivienda y sobre todo en este momento en el que se encuentra el país. ¿Cuál va a ser la política de Henry Falcón en el tema de vivienda? Hemos hablado de dolarización, Bueno, ¿tú sabes quién de está? tarjeta solidaria, pero ese es un tema muy sensible. Mira, ¿tú sabes quién está trabajando con un equipo aproximadamente de unos, creo que son unos 30, 35 arquitectos y además ingenieros en el tema de la vivienda? Josefina Baldó, también funcionaria, exfuncionaria del gobierno del expresidente Hugo Chávez, era la presidenta del CONAVI. Los mejores programas sociales en materia de organización comunitaria para el abordaje eficaz y efectivo del tema de la vivienda, Josefina Baldó. Los programas de habilitación física de barrio, de urbanizaciones populares, en esto de la organización comunitaria. Bueno, ahí está Josefina Baldó, trabajando con nosotros. Y repito lo que decía anteriormente, y vale la pena hacer también algunos señalamientos que tienen que ver no solo con esto que nosotros vamos a mostrar, esto del manejo interesado, de la manipulación, porque han surgido muchas matrices de opinión, por supuesto interesadas. Ahí está mi hijo, mira, este es mi hijo mayor, era uno de los que decían, se fue a vivir a España. Y hace unas semanas atrás sacaron una columna de una señora Elena, y eso suponía, era una especie de ficción del autor. Y después se dijo que si Diosdado Cabello era padrino de la nieta de Henry, Sí. y por ahí se inventó yo no sé qué cosa del exterior que yo dije en una reunión, así como también el gobierno ha dicho, no, es que va a despedir a los funcionarios públicos. Mentira, mentira. El gobierno de Henry Falcón, el gobierno de la Unidad y Salvación Nacional, es garantía de estabilidad de todos los funcionarios públicos. Incluso esto que está aquí es nuestra propuesta de tabulador de salarios en dólares, ya estimados en un presupuesto que hemos venido elaborando de acuerdo a los ingresos del país, los ingresos en dólares, materia petrolera,
y por supuesto los ingresos. Pero que van. pagado en moneda norteamericana, porque el bolívar es la moneda de legal circulación en la República. Es la verdad, es la verdad. ¿Cómo Un va usted a segundito. pagar en dólares? Entonces Explique. hay que hacer una reforma a la Constitución, someter la consulta para que el dólar sea una moneda de curso legal en el país y podamos tener una moneda fuerte que conviva, Pase que a la sala de cohabite con redacción, el sí. bolívar. Eso es perfectamente posible. Y es allí un poco el planteamiento del cambio de la base monetaria del país, que hoy precisamente Francisco Rodríguez, exactamente. con la Academia de Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia y hoy con un grupo importante de empresarios de Zulia, y así lo estamos haciendo todo el país, bueno, andamos en una consulta sobre la materia que es capital y que no es exclusiva, no la estamos planteando No de aplicará manera el nuevo aislada. cono monetario. Pero es que el cono monetario que plantea el gobierno también es una ficción, así como el petro. Si a ti te ponen, Galicia, hoy, te ponen aquí 100 petros y 100 dólares, ¿qué escogen? No, sale Los corriendo. dólares. No, Los no, dólares, esa respuesta- pero Arranca corriendo. la mano. Corriendo. Perdón, esa respuesta, Eso no es. esa respuesta la voy a dar yo, pero antes vamos a comerciales y les recuerdo que ustedes pueden seguir esta transmisión a través de las redes sociales del candidato. Pero no nos vamos a olvidar del petro, no, de ninguna manera. Y le vamos a pedir a Galicia que nos permita que Sheila y Priscilén también hablen un poquito, porque es que Galicia cree que... Amigos, nos vamos a comerciales. Aquí seguimos, amigos, con Henry Falcón, candidato presidencial, y con este grupo de periodistas de la región que hoy comparten con nosotros esta conversación con Henry Falcón. Y le recuerdo que usted puede seguir las incidencias de la misma a través de las redes del candidato, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también puede hacer las llamadas para sus mensajes al 0414-360-3004. En el hashtag Henry Falcón usted también puede colocar Henry Falcón Zulia, y entonces nosotros todos tendremos la información que necesitamos para que muchos más se informen de esta reunión que tenemos acá en la noche de hoy. Le voy a dar la palabra a Sheila. Espero que no la vayan a interrumpir. Voy a hacer dos preguntas. Dos porque preguntas, él no sí, me señora. va, después él me interrumpe, no me deja No, nada de eso. preguntar. Uno, dolarizar una economía en default, ¿cuántos dólares tendría el salario mínimo en Venezuela? ¿Cuántos dólares sería? Y mi segunda pregunta es, cuando se cruzan porcentajes de abstención y de intención de voto, la intención pareciera que lo supera. ¿Su enemigo es Maduro o es la abstención? Bien, mira, nosotros hemos venido, y desde hace, eso no es una materia que nosotros hemos planteado desde ahora. Francisco Rodríguez, con quien he tenido una relación de amistad, y más que de amistad, bueno, una relación muy de cerca en esto de elaborar propuestas en el marco, decíamos ahorita, de un grupo de organizaciones políticas democráticas que sostuvimos muchos debates y muchas discusiones sobre esto de buscarle una salida al país. Ahí está el Partido Social Cristiano COPEI, el Movimiento al Socialismo, el Movimiento Soluciones de Claudio Fermín, el Movimiento Juntos de Enrique Ochoa Antich, pero también está el Partido Ecológico, Avanzada Progresista, y otras organizaciones, o parte de esas organizaciones, Bandera Roja, Vanguardia Popular, etcétera. Ese es un sector importante del país, bueno, que también es adversario al gobierno. Y nosotros veníamos sosteniendo debates, incluso desde hace 3 años atrás. Planteamos nosotros las tesis del gobierno de unidad nacional y la necesidad de una transición. Incluso enviamos sendos documentos a la mesa de la unidad democrática y planteamos un debate sobre el tema, sobre la materia, cosa que no se produjo. Y posteriormente, cuando ya se acerca esta posibilidad de un proceso electoral presidencial, bueno, el precandidato no era solo Henry Falcón, que representaba en buena medida estos sectores, y también estaba la precandidatura de Claudio Fermín, y sostuvimos reuniones como ustedes no tienen una idea, 4 meses de reuniones, explorando una posibilidad
de mecanismo real para la escogencia de un candidato. Henry Ramos Alújar, precandidatos. Incluso Guanipa de aquí del Zulia, precandidato. Andrés Velázquez, precandidatos. Ahora no pudimos ponernos de acuerdo. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Bueno, porque allí no hubo un mecanismo que de alguna manera lograra satisfacer las expectativas de todos. ¿Y por qué no hicieron primarias? Bueno, exactamente, porque las primarias era imposible en el tiempo plantearlas. Y nosotros planteamos en ese momento, bueno, la cesta de encuestas, posibilidad de que participara incluso la iglesia, la academia, las universidades, incluso las fuerzas productivas del país, en la escogencia de un candidato por consenso. ¿Primaron los intereses, un solo entonces? candidato. Bueno, se cruzaron allí los intereses particulares y los intereses de partido, y después simplemente se decidió, no tenemos candidato, y nosotros dijimos, nosotros sí vamos a dar el paso al frente, porque no vamos a apostar a la agudización de la crisis. O sea, la salida a la crisis está planteada en el texto de la Constitución, en un proceso electoral, sobre el cual nosotros podemos tener cualquier cantidad de diferencias, pero más son las coincidencias, incluso con el propio Frente Amplio, que también se plantearon la posibilidad de unas reuniones con ellos para este debate, y creo que hoy son más necesarias. Ahora gana Henry Falcón las elecciones, y ya sabemos que hay algunos nombres que están en el marcador. ¿Gobernaría Henry Falcón con lo que hoy es la oposición desde la mesa de la Unidad Democrática del Frente Amplio? Pero sin duda nosotros no podemos tener allí ningún complejo, ni podemos hacer de ello, de esta diferencia de ahora, independientemente de la posición que Pero yo tenga. ¿cómo vas a gobernar si ellos no te van a reconocer? Pero es que no lo reconozcan, José Israel, por decir en el planteamiento, lo van a reconocer en la práctica. ¿Quién va a ser el presidente de Venezuela el día 20 en la noche? ¿Alguien puede poner en duda esa expresión de la voluntad de la mayoría de los venezolanos que acudan a votar? Hoy todos los estudios de opinión reflejan que el 65% de la población quiere sufragar. El 65% de los venezolanos. ¿Cuántos votos serían para usted? Bueno, estamos hablando de un registro electoral de aproximadamente 20.759, es el último registro, 20.759.000. Menos lo que están afuera. Vamos a suponer que 3 millones de venezolanos han salido al exterior. Entonces estamos hablando de 18 millones. Supongamos entonces que la abstención, que no es la abstención tradicional, regular en procesos presidenciales, que siempre está en el orden del 20-25%. Vamos a suponer que la abstención es del 35% y participe el 65% de la población. Bueno, Nicolás Maduro y el gobierno en los últimos procesos electorales, su votación dura no ha superado los 5,5 millones. En las mejores condiciones del gobierno, distintas a las de ahora. Ahora están marcados por un proceso hiperinflacionario, por un rechazo extraordinariamente negativo al desempeño de la gestión del gobierno, especialmente en la figura de Nicolás Maduro, y una tentativa a la participación de más del 65% que hemos visto en los últimos días, que esto se viene incrementando. Hay posibilidades de coincidencias con estos factores de la mesa de la Unidad Democrática del Frente Amplio, claro que sí. Y a los efectos del gobierno, nosotros estamos planteando un gobierno de amplia base. Ese es un gobierno de verdadera unidad, más allá incluso de las diferencias circunstanciales que podamos tener. ¿Cuánto sería el salario mínimo en dólares? Estamos hablando de unos $75 el salario mínimo integral. Salario mínimo integral. Progresivo en la misma medida en que vayamos teniendo presión. Pero eso no sería como en lo inmediato, si usted está haciendo una propuesta de reforma. Bueno, por supuesto, eso lleva unos lapsos. Lo primero que tienes que lograr son los acuerdos políticos, y de allí el proceso de concertación. ¿Para qué ese acuerdo político? ¿Para ver cuándo te entregan el poder en caso de que gane? No, acuerdos políticos para hacer revisiones a la Constitución. Pero hay que esperar hasta enero, como dice... No, en lo absoluto. Puedes tener la seguridad de que eso no... ¿Qué lapso es? El lapso que podemos concertar, incluso con algunos acuerdos que ya pudieran ser materia de entendimiento en esto de cambios de gobierno, podrían ser los máximos 15-20 días. ¿Tú crees que las circunstancias van a permitir para una pregunta? Un reemplazo del gobierno en enero? Eso no existe.
¿Ha conversado con Maduro? No he conversado con Maduro. Ahora, han habido conversaciones con su representante Jorge Rodríguez en las mesas que se establecieron en el Consejo Nacional Electoral para el seguimiento de los acuerdos suscritos en ese ente. Una pregunta que tiene que ver también con el futuro del país. ¿Gobernaría Falcón con la disidencia del chavismo? Es que fíjate, un gobierno, un verdadero gobierno, te repito, es un gobierno que apele al compromiso y apele a la capacidad. Por ejemplo, yo te decía, y hay gente que está trabajando que tuvo posiciones de gobierno en el chavismo. Y hoy, bueno, están en posición democrática en función de los intereses del país. Porque yo he visto, por ejemplo... Por ejemplo, fíjate, yo he tenido siempre una relación de amistad, por ejemplo, con un zuliano, Rodrigo Cabeza. Y espero que esto no le genere ningún problema a Rodrigo. Pero Rodrigo Cabeza ha sido mi amigo. ¿Alguien puede negar escribió una carta también, por cierto, Rodrigo, capacidad de Rodrigo, quien fuera también ministro de Finanzas del gobierno de Hugo? ¿Lo llevaría al gabinete a Rodrigo Cabeza? No, ¿Lo nadie está invitaría? pero fíjate, uno escucha... Es que no se trata de... digo no yo, se lo trata pregunto. ahorita Claro, uno escucha de hablar... nombre. Ahora, en la candidato. conformación de un gobierno... Ajá, las de un- características. de Ya un quiero go- llegar allá. Pero uno escucha hablar al candidato. coincide con el pensamiento Ya. de Rodrigo Cabeza voy Morales. a complementar. Pero espérate que No, responda no, él. te complemento. Coincide con el pensamiento No, pero quiero económico de complementar un Rodrigo poco Es más que allá. no es el Henry. pensamiento económico de Rodrigo. Claro, quiero es la complementar. propuesta económica que nosotros Allá hemos voy. puesto A al eso debate en el voy. país. Permíteme, Ajá. a eso voy. Uno escucha hablar al candidato y Venezuela tiene una experiencia para muchos amarga cuando el paquetazo de Carlos Andrés Pérez y había un Rodríguez al frente. Casualmente ahora tú tienes a un Rodríguez. Miguel Rodríguez ahora tienes a Por Francisco. casualidad. Por casualidad. Maduro te llama Henry Falcón, tú hablas de dolarización, hablas de establecer relaciones importantes con los Estados Unidos, la empresa productiva. Hablo de No, acudir también a financiamiento internacional, termino sin la complejo. propuesta. ¿Tú no crees que a lo mejor asustas a mucha gente, de pronto, de un chavista descontento que pudiera pensar en votar por ti, pero te puede estar vinculando al final como un hombre neoliberal, como un hombre que defiende el libre mercado? ¿Tú no crees que eso puede estar pasando que no. agua abajo? No es así, José Israel. Este gobierno no toma esas decisiones en la economía porque está trincherado en sus complejos ideológicos, pero sabe que el gobierno no tiene ni siquiera cómo pagar la nómina. Este gobierno quebró el país. ¿Hay dólares en Venezuela? Por ejemplo, ahorita comienza el periodo de invierno, pues. ¿Dónde está la preparación de la tierra? O sea, ¿cuál es la situación real en esto de sostener un proceso de importación que permita que tengamos transporte? Pues, ¿por qué no hay transporte en Venezuela? Porque no hay repuesto, porque no hay baterías, porque no hay caucho, nada de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene hoy la posibilidad de sostener una política de importación porque no tiene divisa. Bueno, cayó la producción petrolera y allí otro de los elementos complementarios de una política económica, no solamente la dolarización, aquí hay que meterle el pecho a PDVSA y hay que también auditar a PDVSA y hay que profesionalizar y despartidizar a PDVSA y hay que promover acuerdos en materia petrolera con inversión nacional e inversión extranjera. ¿Para qué? Para recuperar la producción, para que podamos tener ingresos en divisa y esos ingresos nos permitan a nosotros recuperar también la actividad productiva, el aparato productivo del país. Ahora, no es suficiente PDVSA y eso no es de ya para allá. Tenemos también nosotros, y lo hemos planteado por todo el cañón porque no hay otra. ¿Tiene Falcón? Hay necesariamente que recurrir a financiamiento internacional. ¿Que hay que acudir al Fondo Monetario Internacional? Sí, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento. ¿Y qué vas a hacer con los chinos? Con los chinos. Bueno, Ah, y China también, no, exacto. y también, Los chinos. ¿por qué menospreciar Y lo- o por qué tener nosotros una política de exclusión? Sí, pero hay En un este tema caso, geopolítico bueno, de poderes está de bien, polo pero, que juegan pero y- Venezuela, y obligan y presionan. pero es que Venezuela no puede seguir en ese juego geopolítico exclusivo, interesado. Nosotros hemos dicho, Venezuela tiene que inscribirse en la Comunidad de Naciones, en relaciones Pero ¿cómo ser comerciales. neutral? Pero por Dios, José Israel, como lo éramos antes,
que teníamos relaciones con los Estados Unidos, con Colombia, con España, y también habían relaciones con Rusia, con China. ¿Por qué tenemos que tener relaciones exclusivas con el mundo? Es allí la verdadera diplomacia. O sea, ¿dónde se inscribe Venezuela en un nuevo gobierno? De allí que el reconocimiento al nuevo gobierno es una realidad en el mundo. ¿Quién lo va a desconocer? Pero por supuesto, tienes que brindar las mejores condiciones, eliminar el control de confianza y tienes además que fortalecer la estructura democrática del país. De allí también el proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano. No podemos seguir teniendo instituciones partidizadas. Bueno, el Poder Judicial, que tiene que ser un elemento de equilibrio para que podamos hablar de verdadera democracia. Ahora, todo eso hay que hacerlo, es una materia compleja. Pero ¿cómo hay que renovar unos abordarlo, poderes? esa es la transición. Pero ¿cómo renovar unos poderes? El Poder Judicial, el Ministerio Público, el poder, la Defensoría del Pueblo y una Asamblea Nacional que también sigue en desacato. Ese es otro proceso que también está pendiente. Pero es que el desacato de la Asamblea no está el desacato. Allí lo que hay es una decisión de control político del gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia. El único poder con verdadera legitimidad en Venezuela hoy es precisamente el poder legislativo, el Parlamento venezolano. Bueno, yo creo... Nosotros reconocemos y allí hemos planteado, allí nos vamos a juramentar ante la Asamblea Nacional. ¿Alguien puede desconocer eso? Reconocido por el presidente de la República. Ahora, ¿quién reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿En Venezuela o fuera de ella? ¿Nadie? Es un instrumento seguramente de negociación política del gobierno. Ahora, cuando hablamos de reinstitucionalización del Estado venezolano, bueno, eso es parte, José Israel, de lo que habrá que hacer con esto de la revisión constitucional, que los mecanismos de revisión constitucional los plantea la misma Constitución. Que la enmienda, que la reforma, que la constituyente, eso está previsto allí en la propia Constitución. Eso está allí. Pero eso lleva tiempo, candidato. Eso lleva tiempo. Un segundito porque estamos terminando. Así es. Y debemos terminar bien. Orden. Claro. Oye, Galicia, está usted... ¿Cómo me han dejado preguntar? Le vamos a dar la palabra a Galicia para que haga la pregunta que tanto quiere hacer y luego nos tendremos que despedir porque no podemos pasar toda la noche acá, Galicia. ¿Será usted el presidente que firme el levantamiento del control de cambio? Me gustaría Sin duda alguna. opinión. Y hay que concertar con las fuerzas productivas del país todo esto, el control de precios. Todos esos controles han generado perversión en los sistemas productivos y distributivos del país. Todo eso. Por eso te digo, no es una política aislada esto de la dolarización. Por ejemplo, José Israel, querida Sheila, que tú preguntabas, bueno, nosotros estamos en las condiciones, por ejemplo, de pagar deudas de los compromisos que ha asumido el país. Podemos nosotros pagar intereses y además un capital de deuda cuando necesitamos ese dinero acá. No es posible una renegociación de la deuda, una postergación de pago. ¿Será posible, José Israel, que nosotros, por ejemplo, las empresas que fueron expropiadas y todas estas fincas improductivas, en el 99% hoy improductivas, vamos a dejar eso en manos del Estado? Por ejemplo, el caso de la electricidad de Caracas, en el bar, en el BEN. Caso Zulia, pues. Nicolás Maduro le cortó la luz al Zulia y los mantiene en jaque al Zulia. Ahora, ¿por qué esas empresas hoy no representan la misma calidad y la misma condición de antes? Porque las tomó el Estado, porque a todo lo que le pone la mano el gobierno lo destruye, lo acaba. Ahora, esas empresas habrá que otra vez que privatizarlas. Hay complejo para eso. La CAN TV, por ejemplo. ¿Y entonces Movilnet. ¿Pero vas a administrar? No, y las empresas estratégicas del Estado, PDVSA no es privatizable. Las empresas básicas de Guayana no son privatizables. Pero vamos a seguir en un estado lleno de burocracia. Ahí está, tú la conoces muy bien, Lácteo Los Andes, un ejemplo. La cementera. ¿Ha funcionado algún proceso de esto de expropiación? Y no hablemos de expropiación, vamos a hablar de confiscación. Por ejemplo, Agroisleña. ¿Está funcionando el campo? Tenemos hoy los niveles de productividad que exhibía Venezuela, que incluso nos convertían en un país exportador. Aquí está el Zulia.
un potencial tenía el Zulia en materia agropecuaria, pero también avícola. ¿Y qué ha ocurrido hoy? Buena parte de toda esa estructura se vino a su baja capacidad. Las empresas cementeras, José Israel, no producen, no llegan ni siquiera al 30% de su capacidad instalada. Yo me reunía en el Estado Bolívar con las organizaciones sindicales de las empresas básicas. ¿Tú sabes cuánto producen? El 6%. Bueno, o sea, lo que producen o con lo que producen no pagan ni siquiera los salarios de los trabajadores. Entonces, hermanos, Venezuela la ha convertido este gobierno en una corcha de retazos. Con esto hay último que sacudir esa de corcha la y hay que tomar grandes decisiones que aborden el problema de los venezolanos, la economía, los desequilibrios sociales, y eso pasa por la política. Muy bien, hay amigos, concertar. estamos al final del programa. Tenemos una buena cantidad de preguntas que no vamos a poder darle curso a todas, pero Henry Falcón le solicitó un debate a Maduro. ¿Sí? No ha respondido Maduro. Si Maduro responde, usted estaría ya montado en el debate. Corriendo. Y desde aquí, desde el Zulia, le digo, ponga día, hora, Es decir, y ponga que también lugar. sigue Y yo voy al debate, pero por supuesto, esa es una deuda que tiene Maduro, no con Henry, la tiene con el país. Maduro tiene mucho que explicarle a Venezuela. Lo primero que tiene que explicar cómo hizo para que en tan poco tiempo destruyera la condición de vida de los venezolanos y destruyera la esperanza de buena parte incluso del sector que en un momento dado creyó en Chávez. O sea, Maduro se convirtió en una desgracia para el país. Por eso es que tenemos que votar, porque si no votamos, ¿te imaginas 6 años más de Maduro? Hoy hay 3 millones de venezolanos en el exterior, en diciembre van a ser 10. Y el año que viene serán 15. Y esto será la islita de Cuba para ellos. Esa es la verdad. O nosotros nos decidimos a salvar nuestro país, y de allí que quienes llaman a la abstención, en mi criterio están llamando a votar por Maduro. Bueno, aquí hay otra pregunta, Henry. Pero fíjate, perdón, mira, hay una cosa, aquí Galicia, fíjate, una cosa que además no se entiende. Bueno, hay sectores que me piden que yo renuncie. ¿Por qué no le dicen que renuncie Maduro? Que además nos ahorraría un tremendo problema. Sí se lo han pedido. Pero fíjate lo siguiente, alguien escribe, yo trabajo en el metro de Maracaibo y cuente con nosotros, ya estamos cansados. Y cuenten los trabajadores de la administración pública conmigo en la estabilidad, en el reconocimiento de sus condiciones a futuro laborales y también en su salario, en el rescate del valor del salario, la dolarización del salario, que es una propuesta, pero más que una propuesta, es una necesidad en esto de generar verdaderas condiciones de vida. Mañana vas a estar en Cabimas. Mañana estoy en Cabimas. Te están pidiendo que pases por el hospital, no para curarte, sino para que veas las condiciones en las que está el hospital de Cabimas. Eso no genera ningún conflicto allí con las autoridades. Y aquí te dicen lo siguiente, mira, Falcón, muchos lo vemos a usted como única salida de esta pesadilla. Y preguntan también a Armando Monterrey si usted va a llamar a una constituyente. Yo no puedo adelantarme a ninguno de los acontecimientos. Ahí están algunos elementos planteados en la Constitución. Nosotros quisiéramos lograr acuerdos políticos que permitan la revisión por la vía de la reforma. Ojalá. ¿Usted está de acuerdo con la Constitución vigente? Pero por supuesto que estoy de acuerdo. No solo estoy de acuerdo, yo soy corredactor del texto de la Constitución. Ahí hay un programa de país, ahí hay un plan de país, pero el gobierno pervirtió la Constitución, este gobierno, y se plantea una constituyente como una carta debajo de la manga para ver cómo sigue haciendo control sobre las instituciones del Estado y cómo ejerce persecución política a quienes tienen un pensamiento distinto a él. El gobierno cumplió con los acuerdos que tuvo en el Consejo Nacional Electoral. Hay acuerdos allí que no se han cumplido. ¿Cuál? Parte de la violación que hay permanentemente en el uso de los medios de comunicación del Estado. No lo han invitado en Venezolana de Televisión. Podemos seguir preguntando, ¿verdad? Perdón, que estaba preguntando. Es que yo tengo que dejar hablar a Galicia, porque si no, mañana Galicia tiene su programa mañana y seguramente no le va a dar el resto de las preguntas mañana en 8 columnas. Sí, y mañana tenemos una rueda de prensa también. Me dice que vamos a despedir el programa. ¿Es verdad? Sí. Entonces, le decimos a Falcón que, por supuesto, nosotros estamos muy contentos de haber conversado contigo hoy. Una buena parte de las dudas que mucha gente tenía deben estar hoy ya despejadas.
Y por supuesto, le vamos a dar las gracias a todos aquellos que tuvieron la posibilidad de seguirnos en las redes de emisoras, en las redes sociales y por supuesto las emisoras de televisión que tuvieron la gentileza de llevar esta conversación de estos periodistas zulianos con Henry Falcón, que a decir de muchos, y esto no es campaña presidencial, va a ser el lógico presidente de Venezuela. Le damos a Falcón los minutos finales o los segundos finales que tenemos para que despida a los periodistas primero, le dé las gracias a las emisoras y a las televisoras. Bueno, no nos deje venir al Zulia porque nosotros cuando queremos, queremos de verdad. Claro. Bueno, yo quiero agradecerles primero a ti, a Priscelen, a Sheila, a José Israel y al amigo Galicia, que donde está él está la noticia. Eso es correcto. A todos, agradecerles también, quiero saludar a la gente de Cabimas, Lagunillas, Mara, la costa oriental, Machiques, Concepción, La Cañada, a todo el estado Zulia y comprometerme una vez más desde aquí, desde esta tierra productiva. Zulia siempre fue un referente de productividad y además de buena parte del sostenimiento del país. Este estado Zulia, que ha sido ejemplo para nosotros los zulianos, desde aquí quiero comprometerme con ustedes y con Venezuela. Nosotros vamos a gobernar este país, vamos a rescatar la credibilidad, pero también vamos a rescatar la libertad de la empresa. Vamos a establecer una política cercana a la gente y vamos a generar verdaderos equilibrios sociales para avanzar en un país distinto, sobre la base de unos elementos que nos permitan reconocernos en la diferencia, en la diversidad. En el nombre de Dios, Venezuela será otra a partir del 20 de mayo. Queridos hermanos, muchas gracias y estamos siempre a la orden. Gracias. Amigos, despedimos dándole las gracias a Sheila, a Rafael Simón, a Priscelen y por supuesto a José Israel, que vino a visitarnos hoy.